Buenos días. A ver, Ramón, su cámara, Ramón Camones. Ramón, a ver, su cámara. Sí, o si no hacemos captura de pantalla. A ver, esperamos 4 minutos, ¿ya? Que se vayan conectando los demás. 4 minutos esperamos. Profesor, buenos días. Buenos días. A ver, 4 minutos, 2 minutos más esperamos. Ya solamente estamos 3. A ver, 2 minutos ya. Recién están conectándose. 5 nomás estamos. A ver. A ver tu cámara, Calderón. Leandro Espinosa. ¿Cómo? Santiago. Pajares. A ver su cámara. A ver, esperamos 2 minutos. Ya 8:05 comenzamos. A ver, vamos a ver quién está prendiendo su cámara. A ver, aquí no. Calderón. A ver, Camones. A ver, Dolores. Pozo Campos. Buenos días, Espinosa. profesor. Buenos días. Santiago. Santa María también, ¿ah? Lindsay, ¿no? Adriana. Cámaras. Muy bien. A ver, el día de hoy prácticamente es el segundo tema del segundo bimestre, ¿sí? Del segundo bimestre, ¿ya? Prácticamente es el segundo tema. Ahí como lo ven, prácticamente es el pecado, ¿no? El pecado, ¿ya? A ver, muy bien. Sí, a ver, un momento. El pecado. Para nosotros, ¿qué vendrá a ser el pecado? A ver, ¿quién dice yo? A ver, ¿quién está escribiendo por acá? Profe, en 6 minutos rendo mi cámara. A ver, rápido, Venancio. A ver, para nosotros, ¿qué vendrá a ser el pecado? ¿Se podrá vivir tranquilo con el pecado? Hay diferentes clases de pecados, ¿ah? Mayormente hay 5 pecados dentro de la tarea evangelista, ¿no? Uno de los pecados que primero comencé es el original, tenemos el venial, tenemos el mortal, tenemos contra nosotros mismos y tenemos contra el Espíritu Santo, ¿ya? ¿Sí? Contra el Espíritu Santo, ¿ya? Con nosotros, por ejemplo, es el orgullo, la soberbia, ¿no? La ira, la vanidad, ¿no? Eso también lo vamos a ir viendo, ¿sí?
Pero el que no va a tener perdón, mayormente dice es contra el Espíritu Santo, ¿no? El mismo Jesús lo dijo, ¿no? Aquel que peque contra el Espíritu Santo no tendrá perdón ni en el cielo ni en la tierra, ¿no? Muy bien, a ver, vamos a comenzar con el concepto, ¿ya? El pecado quiere decir pecatum, ¿no? Pecatum. A ver, pecatum. Es la transgresión voluntaria o consciente de la ley divina. Cuando muchas veces fallamos a la ley divina, muchas veces fallamos a Jesucristo, muchas veces fallamos prácticamente a Dios, desobedeciendo sus mandatos, desobedeciendo sus leyes, desobedeciendo prácticamente su tarea evangelista, ¿no? Su tarea evangelista. Yo también prenderé mi cámara, ¿ya? Vamos a ver. ¿Sí? Muy bien, a ver, ya su tarea evangelista, ¿sí? Mayormente. Transgresión voluntaria. A veces actuamos sin querer queriendo, como dice el Chavo, ¿no? Cometemos ciertos delitos, pero mayormente, ¿quién es el afectado? Jesucristo. ¿Quién es el afectado? Dios. ¿Quién es el afectado? Prácticamente el Espíritu Santo, ¿no? El Espíritu Santo, ¿ya? Mayormente, cuando se habla dentro de la teología moral, lo considera un acto malo, ¿no? Un acto malo o un acto voluntario, ¿no? Un acto voluntario, ¿sí? Un acto voluntario muchas veces, mayormente, hacemos, como dice el Chavo, sin querer, queriendo, pero pecamos contra el Espíritu Santo y contra las leyes y los mandatos de Dios, ¿no? Contra la ley y los mandatos de Dios. O también también se le puede mencionar como una omisión culpable, ¿no? Por eso en la misa se dice, ¿no? Confieso ante Dios Todopoderoso, ante ustedes, hermanos, que he pecado mucho, ¿no? De pensamiento, palabra, obra y omisión. A eso llamamos omisión culpable. Nos reconocemos culpable ante Jesucristo. Nos reconocemos culpable ante Dios, ¿no? Ante Dios, ¿ya? ¿Sí? Muy bien. Por extensión se denomina pecado a todo aquello que se aparta de lo correcto y de lo justo, que se separa de lo correcto y de lo justo. Cuando dejamos de hacer el bien por voluntad propia, ¿no? El bien por voluntad propia. Cuando dejamos de hacer el bien para elegir el camino de la maldad, el camino del mal, ¿no? El camino de la mal. Por lo tanto, el pecado es mayormente una falta grave a la existencia real de Dios, ¿no? A la existencia real de Dios. Por eso San Pío lo decía, ¿no? Aquel que peca, lo vuelve a crucificar a Jesucristo, ¿no? Aquel que peque en pensamiento, en acción, en obra, lo vuelve a crucificar a Jesucristo, ¿no? Decía San Pío de Pietrelcina, ¿no? Muy bien. Mayormente para la Iglesia Católica, hablar mal de ciertas personas también ya lo considera pecado mortal, ¿no? ¿Desde qué punto lo considera pecado mortal hablar mal de ciertas personas, ¿no? Prácticamente lo considera desde la moralidad, ¿no? La Iglesia Católica. Eso está dentro, se puede decir, dentro del catecismo, ¿no? Habla del catecismo. Pecado mortal prácticamente, el, el único que te puede borrar es la confesión, pero según el grado de cómo tú has actuado, ¿no? Prácticamente el grado, prácticamente, ¿no? Muchas veces hoy en día vemos, ¿no? Hablamos mal, pero ya has cometido pecado tanto en pensamiento y tanto en el accionar, dice la Iglesia Católica, ¿no? La Iglesia Católica, ¿ya? Muy bien. Para los griegos, pecado se decía amartía. ¿Por qué se decía amartía? Porque los griegos mayormente fallaban para llegar a la meta. El objetivo de los griegos es llegar a la santidad muchas veces, llegar a la santidad. Pero cuando ellos pecaban, mayormente decían, ¿no? Fallaban, ¿no? En llegar a la meta, ¿no? No dar en el blanco. Los escritores griegos solían utilizar la forma verbal martaño que quiere decir lancero que alraba su blanco, implicación, aludía por meta ideal, ¿no? Mayormente por una idea absurda, ¿no? Debido a una actitud errónea. Para ellos lo consideraban pecado algo erróneo, algo que los alejaba de la presencia real de Dios, ¿no? Algo que los alejaba. Ellos mayormente el pecado lo consideran se puede decir, ¿no? Algo que prácticamente los griegos cuando cometen pecado lloran, ¿ah?
Lloran. Ustedes han visto los documentales, ¿no? Lloran mayormente, ¿no? Porque ellos mayormente se sienten culpables que han ofendido a Dios, que han ofendido a Dios. Se sienten culpables. Se sienten muchas veces culpables. Muy bien. La tradición la tradición judío-cristiana cuya fuente es la Biblia, ha entendido que el pecado en términos generales como el alejamiento del hombre a la voluntad de Dios. Prácticamente el hombre se aleja, ¿no? El hombre se separa, el hombre se va. ¿Por qué? Por voluntad propia. El hombre ha decidido pecar y alejarse de la voluntad de Dios. Decirle a Dios, para mí no existe, ¿no? Yo hago con mi vida lo que mejor me plazca. Yo hago con mi vida prácticamente lo que yo quiero. El hombre actúa así, ¿ah? El hombre actúa así. De acuerdo al Tajat o al Antiguo Testamento, el libro de los, ¿no? Mayormente, esta voluntad está representada por la ley Torah, ¿no? Torah mayormente viene a ser el libro de los judíos, la Biblia de los judíos, ¿no? Donde están leyes, estatutos, todo lo que ellos deben cumplir al pie de la letra, ¿ya? Registrado en los libros sagrados. Aún hoy, para el judaísmo no existe un pecado genérico, general, se puede decir, general, ¿ya? A manera de naturaleza subyacente en los actos de los hombres, sino solo transgresiones objetivas y concretas, no pensamientos, intenciones del corazón. Prácticamente, mismo Jesús lo dijo, ¿no? Si yo peco, es algo malo que yo tengo guardado en el corazón, ¿no? Por ejemplo, a ver, si faltas el respeto a tu mamá, es un pecado grave, ¿ah? Si tú faltas el respeto a tu mamá, a alguien de tu familia, la iglesia dice que has cometido un pecado mortal, ¿sí? Por ejemplo, si yo agarro su plata de algún compañero, 20 soles, y me lo guardo, pero después me arrepiento y lo devuelvo, eso se llama, ese arrepentimiento te lleva prácticamente al pecado venial, algo leve que Dios te puede perdonar, porque te estás arrepintiendo y estás reconociendo tu error, Pero si tú hablas mal, ¿no? Leandro Pómez, así, asá, así, asá, le haces quedar mal, pecado mortal también. La iglesia lo considera pecado mortal, ¿sí? Porque estás teniendo la intención de dañar prácticamente a tu prójimo, ¿ya? De acuerdo con el Nuevo Testamento y la tradición del cristianismo, existe una naturaleza pecaminosa en el ser humano, heredada en la primera transgresión. Los que cometieron mayormente el pecado original y que todos nacemos con el pecado original es Adán y Eva. Todos nacemos con el pecado original. Todos, ya todos, nadie se salva. La única que nació pura, sin pecado original, fue la Virgen María. Pero de ahí todos hemos cometido pecado original. Todos. ¿Y cómo se borra este pecado original? ¿Con qué sacramento se borra? A ver, ¿con qué sacramento? Profesor, ¿y por qué? Sí, dime. ¿Por qué nacemos con pecado? A ver, ¿quién está hablando? Santa María, profesor. Todos nacemos con el pecado original, porque son el pecado prácticamente de nuestros primeros padres. No tenemos la culpa, pues, profesor, nosotros nacemos puros. Claro, te entiendo, ¿no? Pero todos nacemos con ese pecado original que han cometido Adán y Eva, ¿no? ¿Qué cometieron Adán y Eva? La desobediencia a Dios. Cuando le dijo, ¿no? Que no podían comer de ese fruto, que no podían comer. ¿Y cómo lo borramos mayormente ese pecado original? Bautizándonos. Cuando recibimos el bautizo, Con eso lo borramos y volvemos a empezar una nueva vida. Eso llamamos pecado original. El
pecado que cometieron nuestros primeros padres, Adán y Eva, la desobediencia a Dios. Muy bien, esta naturaleza pecaminosa del hombre afecta tanto sus actos como sus pensamientos, ¿ves? Sus actos, sus pensamientos. Por ejemplo, si yo quiero pecar, prácticamente, ¿qué tengo que hacer? Primero lo pienso. Una vez que yo lo he pensado, lo llevo a los actos. Lo lleva a los actos. El hombre no actúa prácticamente por voluntad, actúa por voluntad propia, pero a través de sus pensamientos. Por eso San Pío de Pietrelcina, ¿no? Es un santo que yo admiro mayormente, decía, ¿no? Si el hombre no quiere pecar, tiene que mantener su mente ocupada. Tiene que mantener su mente ocupada. Tiene que hacer cosas que prácticamente aleja al demonio de su mentalidad. Porque el demonio mayormente se apodera de la mente para que tú cometas actos malos. Eso lo decía San Pío de Pietrelcina, ¿no? Muy bien. Muy bien. Afecta tanto sus actos como sus pensamientos. Y no se puede superar con el solo esfuerzo de seguir la ley de Dios, con la ley de Dios. Por lo tanto, solo mediante la sangre de Jesucristo, este pecado genérico del hombre y las culpas individuales, el pecado te lleva culpa, chicos, ¿ah? Te lleva culpa. Prácticamente, ¿qué pasa? A ver, si tú has cometido un pecado, tu mejor juez, ¿quién es? Tu conciencia. Tu mejor juez es tu conciencia. Tu juez te va a decir, tu conciencia te va a decir, esto has hecho mal, no te va a dejar descansar, no te va a dejar dormir. ¿Sí? Muy bien. ¿Y cómo lo podemos sanar? Prácticamente a través de la confesión y a través de, ¿no? de Jesucristo. Y a través de Jesucristo. De la sangre que derramó Jesucristo en la cruz, ¿ya? En la cruz. Muy bien. Esta expiación se hace válida para las personas mediante la fe en Jesucristo y la regeneración espiritual por medio del nuevo nacimiento mencionado en el Evangelio. Así puede vencerse esta naturaleza y por ende anular su efecto condenatorio final. El pecado mayormente te lleva a una condena final, chicos, ¿ah? Te lleva a una condena final. ¿No? Dios algún momento, cuando esta tierra se acabe, fin del mundo, te va a pedir cuenta de tus actos. ¿Y tú te has puesto a pensar qué vas a responder? Yo sí varias veces me he puesto a pensar, ¿ah? Varias veces pensar, ¿no? Tus actos van a ser lo que van a valer por ti mismo, tus actos, ¿sí? A ver, prenda su cámara, chicos, no se les vea. A ver, prenda su cámara. No se les vea, el único que está prendido soy yo. A ver, aquí no tu cámara, Venancio, Veraún, Brenda Alvarado, ¿no? Brenda Carvalho, Brenda Alvarado, ¿no? Muy bien, a ver, Calderón, Ronald, Camila, Camones, Dolores, a ver su cámara, Santa Madre, a ver, Santiago, su cámara, solamente hay dos, nomás prendí su cámara. A ver, prenda su cámara, chicos, ¿ah? Ya entra la Micharo, va a ser para, nos llame la atención. A ver, prenda su cámara, por favor, ¿ya? ¿Sí? A ver, seguimos. La Biblia, clase de pecados. La Biblia y la tradición eclesiástica se refiere prácticamente a las enseñanzas de la iglesia, define y se refiere a las diferentes clases de pecados. Hay 5 clases de pecados, ¿ya? El pecado en general consiste en una transgresión libre y deliberada. El pecado prácticamente global, ¿no? General se refiere, ¿ya? Se refiere a la ley de Dios, por leve que sea, es pecado. Cualquier desviación de los mandatos divinos, ¿sí? La naturaleza esencial del pecado es la rebelión contra Dios. Es la rebelión. Yo me rebelo prácticamente con Dios, ¿sí? Soy un hijo prácticamente mal agradecido. Prácticamente soy un hijo que prácticamente no le digo, Dios, tú no existes y déjame hacer mi vida, ¿no? Me estoy rebelando contra la creación, me estoy rebelando contra Dios, ¿ya? Muy bien. También es cualquier acto por lo cual la voluntad humana se opone a la voluntad, ¿ves?
prácticamente yo me opongo a la voluntad divina. Yo me opongo a la voluntad de Dios. No le dejo trabajar a Dios en mi vida. No le dejo trabajar a Dios en mi ser. No le dejo trabajar. Para nada. Para nada, ¿ya? A ver, prenda su cámara, por favor, chicos, ¿sí? A ver, prenda su cámara, ¿ya? ¿Sí? No, a ver, prenda su cámara, por favor, ¿ya? No quiero tener después problemas, ¿sí? A ver, aquí no. A ver, verá un Brenda o se les baja 2 puntos, ¿ah? Sí, ustedes deciden. A ver, prenda su cámara. A ver, Camones, Calderón, Dolores, ¿sí? A ver, prenda su cámara, por favor, ¿ya? Ramón Espinosa, Manuel, ¿sí? Después hay supervisión y va a haber problemas, chicos, ¿ya? A veces nos manda por el mensaje, profesor Armando, pide que a los alumnos prendan su cámara, nos manda con una captura de pantalla, ¿sí? Por favor, ¿ya? A ver, Dolores, tu cámara. Muy bien, seguimos, ¿ya? No nos deja hacer prácticamente la voluntad divina. No nos deja hacer la voluntad de Dios prácticamente. Nos aleja, nos separa, nos divorcia. Vivimos por nosotros mismos, ¿ya? Y también nos aleja de los mandamientos divinos, mandamientos divinos, por la conciencia sembrada por Dios en cada ser humano. El pecado se clasifica en diferentes formas. Acá tenemos de pecado original. El pecado original son los que cometieron nuestros primeros padres, ¿no? Adán y Eva. Ya les dije, ¿no? Se borra mediante el bautismo. El bautizo, ¿ya? Se borra mediante el bautizo. Sí, mediante el También tenemos otro tipo de pecado que es el venial. El venial viene a ser pecado más, se puede decir, ¿no? Que a la simple vista de Dios son perdonables, pero son pecados, ¿no? Son pecados. Pecado venial prácticamente, si yo he cometido un pecado, pero tengo el acto de arrepentimiento, eso es pecado venial. Si yo tengo el acto de arrepentimiento, yo me arrepiento que he cometido, ¿no? Yo me arrepiento que he cometido, ¿no? Por ejemplo, el año pasado, ¿no? El año pasado, ¿no? ¿No? Habíamos tenido un problema. A ver, te cuento una experiencia, ¿no? En la iglesia, el 2019, antes de la pandemia, claro, antes de la pandemia, ¿no? ¿No? Hubo un lío total en la parroquia, hubo un lío total, ¿no? Un lío total. No sabíamos quién se había robado prácticamente, ¿no? Algunas cosas de la parroquia, algunas cosas, ¿no? Y los chicos que no teníamos nada que ver, dijimos, ¿no? Creo que todos trabajamos acá, ¿no? Todos tenemos nuestra ganancia. Vamos a hacer una cosa, para que no se estén peleando, vamos a comprar eso, ¿sí? Porque esto de pelea ya me está cansando. Así hablamos, ¿no? Así hablamos, ¿no? A que hasta el final prácticamente apareció el culpable, ¿no? Quién había agarrado las cosas, ¿no? Eso era pecado, venía porque se dio cuenta del acto que había cometido y prácticamente todo el accionar que había originado, ¿no? Eso es pecado venial. Pecado venial es prácticamente lo que te lleva al arrepentimiento, ¿sí? Por ejemplo, yo conozco muchos casos, ¿no? Esposos que han sacado el pie del plato, se puede decir, ¿no? Que se han fijado en otras mujeres aparte de su matrimonio. Aparte de su matrimonio. Claro, ustedes dirán, ¿no? El daño ya está hecho. El daño está hecho. Pero si esa persona ha tenido la intención de arrepentirse y lo dice de corazón que ya no lo va a volver a hacer, eso es pecado venial. Eso es pecado venial. ¿Sí? Porque lo está diciendo con el corazón que ya no lo va a volver a cometer ese hecho, ¿no? Ese hecho. Eso es pecado venial, ¿ya? Eso es pecado venial. ¿Sí? O pecado leve también, pecado leve, ¿ya? Por ejemplo, a ver, la mentira. La mentira es considerada un pecado venial, ¿ya? La mentira. Pero si tú tienes como intención mentir y hacer daño, eso sí es pecado mortal.
Eso sí es pecado mortal, ¿ya? El pecado mortal mayormente es el pecado que te lleva a la profundidad, se puede decir, ¿no? Del alejamiento de Dios. Te separa ya totalmente, ¿no? De la presencia de Dios. Te separa. El pecado mortal es ya prácticamente dañar a la otra persona. No solamente con un revólver se mata a la persona, también yo puedo dañar a través de las palabras, ofendiéndole, haciéndole quedar mal, ¿no? Burlándome. Chancha, asquerosa, eres así, eres floja, eres ociosa, ¿por qué no te mueres? Eres igual que tal persona. Si lo has dicho así, pensando, ya has cometido pecado mortal. Ya has cometido pecado mortal. ¿Por qué no te mueres, no? Muchas veces escuchaba decir esto, ¿por qué no te mueres? Para mí no existes, pecado mortal. Porque lo estás diciendo prácticamente a través de tu pensamiento. Pecado mortal. Y el pecado mortal implica un arrepentimiento profundo del corazón. Implica un profundo arrepentimiento del corazón. Si usted, por ejemplo, ha cometido pecado mortal, el pecado mortal no solamente se sana, se puede decir, ¿no? Con una obra, con arrepentimiento, ¿ah? Yo he visto sacerdotes que han sido muy drásticos con chicos que han cometido pecado mortal. Drásticos. ¿En qué sentido drásticos, chicos? Mayormente cuando tú terminas de confesarte, el sacerdote te da tu penitencia. Pero yo he visto chicos que han cometido pecados mortales y el sacerdote les ha dicho que tienen que hacer una obra de caridad. Eso era su penitencia, que tengan que visitar cárceles, que tengan que visitar llevando ayuda a los hospitales. Y hay algunos que cumplen y otros que no. Hay chicos que sí estaban totalmente arrepentidos. Hay chicos que, verdad, sentían gran tristeza en su corazón de haber ofendido a Dios, que lo hacían. Y una vez que el sacerdote veía esto, se iban con el sacerdote, ¿eh? Se iban con el sacerdote. Recién les daba la absolución de sus pecados. Yo he visto muchos casos de esto, ¿no? Eso es el pecado mortal. Prácticamente pecar tanto de pensamiento y de palabra y dañar a la otra persona. Si yo tengo la intención de dañar a la otra persona, eso es pecado mortal. Eso es pecado mortal, que me aleja totalmente. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque nosotros como cristianos, nosotros como personas somos criaturas de Dios. Y si tú estás ofendiendo a la otra persona, estás ofendiendo también a Dios. Estás ofendiendo totalmente a Dios. Te estás alejando totalmente. Y el mismo Jesucristo lo dijo, ¿no? El padre del pecado es el mismo demonio. ¿Por qué? Porque vive en la oscuridad y vive en la mentira y vive engañando a las personas. Vive engañando a las personas. ¿Sí? Muy bien. A ver, también, por ejemplo, pecado mortal es matar, homicidio. ¡Pam! Yo voy con un revólver y mato a la otra persona. Pecado mortal. Matar. Hablar mal de la otra persona. Pecado mortal a sus espaldas. Hablar mal de la otra persona. ¿Sí? Prácticamente todos esos son pecados mortales, chicos. Muchas veces los cristianos morimos, se puede decir, o fallecemos en pecado mortal. Pero Dios hasta el último, cuán grande es la misericordia de Dios, que hasta el último aliento de tu vida te perdona. Cuán grande es la misericordia de Dios, que hasta el último aliento de tu vida te perdona, chicos. A ver, ¿qué dice Camila? Pero, profe, si alguien mata a una persona que ultrajó o mató a otra, ¿también es pecado mortal? Muy buena pregunta. A ver, lo vuelvo a recalcar ya. Pero, profe, si alguien mata a una persona que ultrajó o mató, según la Iglesia Católica, sí lo considera pecado, ¿no?
sí lo considera pecado, ¿no? Pecado. Sí lo considera muchas veces pecado, ¿no? Pero también, a ver, cuando la iglesia te defiende, chicos, cuando la iglesia te dice que no es pecado, por ejemplo, ¿no? Si alguien ultraja a una persona y tú por voluntad propia agarras una piedra y se lo tiras en la cabeza y lo matas, eso no te considera la iglesia católica como pecado mortal. ¿Por qué? Porque tú te has defendido para salvar tu vida, ¿no? ¿Sí? Porque tú has matado a una persona en el acto, para que no te ultrajen, para que no te violen, en el acto la has matado, ¿no? En el acto. Eso sí, la Iglesia Católica prácticamente no lo considera pecado, ¿no? Porque tú has actuado por voluntad propia, por defender tu vida y por defender tu integridad. Eso no lo considera. Muy bien, seguimos. A ver, por razón de la manifestación puede ser un pecado extremo, ¿no? Extremo, ¿no? Externo será, ¿ya? Si se realiza exteriormente con la palabra los hechos. O un pecado interno, ¿no? Si se consuma en la mente, por ejemplo, el odio, ¿ves? El odio, la ira, la cólera, también son considerados pecados. ¿Por qué? Si yo tengo ira, y voy, ¿no? Y ofendo con las palabras, esa ira me puede llevar a una acción mayor, hasta matar a la persona. ¿Por qué crees que mayormente, no? Mayormente cuando una persona engaña a su cónyuge. ¿Por qué? Porque se deja dominar de la ira, de la cólera, de la rabia, pierde en sí los papeles. ¿Y qué hace? Es accionar. Lo mata a los dos y se convierte ¿no? en asesino totalmente. Eso también es considerado un pecado, porque el odio me llevó prácticamente a un accionar mayor. El odio, ¿sí? Hoy en día se ve muchas veces, ¿no? Feminicidio, se puede decir, ¿no? Feminicidio. ¿Por qué tú me engañaste, no? Te he visto así con otro hombre, con otra mujer, ¿no? Y prácticamente esas acciones quedan en la mente hasta que el hombre dice, basta, actúa y pierde el juicio y lo mata a la otra persona. Todo eso son considerados pecados mortales. Pecados mortales. Muy bien. Por razón de motivo puede tratarse de un pecado de ignorancia, ¿no? Si procede de un desconocimiento de la ley. Mayormente, Dios te perdona, chicos. Dios te perdona si tú cometes un pecado, pero no sabes las leyes de Dios. No sabes los mandamientos de Dios. Hay cosas que ignoras prácticamente. Ay, Dios te perdona. Pero si tú lo haces ya sabiendo, cambia la historia. Cambia la historia totalmente. ¿Sí? La mayoría de los pecados que proceden de una pasión de alma, pero que no se calculan típicamente según Ambrosio de Mira. Las negaciones de Pedro con Jesús, ¿no? Se escriben en esta base o de un pecado de malicia, ¿no? Pecado de malicia mayormente quiere decir prácticamente que yo actúo con la maldad, ¿no? Que yo actúo con la maldad. Yo quiero hacerle daño a Santa María Lince. ¿Qué hago? ¿Le tengo cólera? ¿Le tengo odio? ¿Qué hago? Acudo a brujos, acudo a chamanes para que ella se enferme. Pecado, pecado. Ah, hablando de esto, chicos, hablando de esto, acudir a brujerías, acudir prácticamente a brujos, ver las cartas, los horóscopos, son considerados pecados mortales, ¿ah? Son considerados pecados mortales. ¿Por qué? Porque tú no estás poniendo o no estás depositando tu confianza en Dios. Estás depositando tu confianza en algo pasajero, en brujerías, en hechicerías, en brujas, ¿no? Pecados, pecados, ¿sí? Muy bien. Seguimos. A ver.
De acuerdo a lo señalado en el Catecismo Católico, el pecado es una falta contra la razón, Actúo por actuar. La verdad, la conciencia recta. Es falta de amor verdadero para con Dios, ¿ves? Es falta verdadero prácticamente con el amor de Dios, ¿ya? Con el amor de Dios, ¿ya? Muy bien. Y para con el prójimo. Si yo peco con Dios, prácticamente estoy pecando también con el prójimo. Así de sencillo. A causa de un apego perverso a ciertos bienes. Hiere la naturaleza del hombre y atenta contra la solidaridad humana. Atenta contra el prójimo, contra la vida del prójimo, contra la integridad del prójimo. ¿Sí? Muy bien, San Agustín de Hipona define que hay pecado cuando la soberbia personal ama una parte de todo haciendo de ella el falso todo. San Agustín también, San Agustín Hipona decía prácticamente, ¿no? Otra clase de pecado es, chicos, ser ambicioso. Otra clase de pecado es ser ambicioso, ¿no? Por ejemplo, a ver, tengo tres hermanos. Tengo tres hermanos. Papá deja la herencia para los tres hermanos. Pero yo tengo cólera a mis hermanos. ¿Por qué a ella le ha dejado la mejor parte? ¿Por qué a ella le ha dado más? Eso estoy siendo ya ser ambicioso. A eso también la iglesia lo considera pecado mortal. ¿Sí? Prácticamente es ser ambicioso, ¿ya? El pecado se considera una ofensa total o una gravedad total contra Dios, ¿ya? Contra ti también. ¿Por qué? Porque una vez que tú has ofendido a Dios, prácticamente tu integridad está dañada. Tu integridad está lejos de la presencia real de Jesucristo. Está dañada totalmente, ¿ya? Solo el pecado lo malo a tus ojos lo metís, ¿no? Salvo, ¿ya? El pecado se levanta contra el amor que Dios nos tiene y aparta de nuestros corazones, nos aleja de nuestros corazones, de nuestro corazón. A ver, yo te pongo un ejemplo. Acá yo tengo un vaso. Imaginemos un vaso. Acá yo tengo un vaso. Y le echo agua. ¿Cómo es el agua, chicos? ¿Es cristalina o no? ¿Ah? A ver, ¿qué dicen ustedes? ¿El agua es cristalina? ¿Es pura? A ver, hable. ¿El agua vendrá a ser cristalina y pura? A ver, ¿qué dicen los demás? A Sí. ver, claro, ¿no? ¿Qué pasa? Muy bien, acá yo tengo un vaso con agua cristalina, pura, ¿no? Pero ¿qué pasa si yo lo echo barro? ¿Perderá su esencia? ¿Perderá su esencia? A ver, hable. ¿Pierde su esencia? ¿Seguirá siendo pura, cristalina? ¿Ah? No. Ya no. Igualmente Dios te hizo así. Dios te hizo cristalino, puro. Pero si yo estoy con el pecado, ya lo eché a perder. Tengo barro, basura por dentro, que me alejó totalmente de la presencia de Dios, ¿ya? De la presencia de Dios. Muy bien. El pecado es así como el amor de sí hasta el desprecio total a Dios, ¿ya? Por esta exaltación orgullosa de sí, el pecado es diariamente opuesto a la obediencia. Nosotros obedecemos a Dios, pero el pecado lo desobedece, lo aborrece a Dios, ¿ya? Por eso Jesús, mayormente, chicos, Contra cuando Dios caliente. Quiero envió, que lo mueva la chica. O pues la música, bestia. a ver, creo que Santa María está en otra cosa, ¿no? Muy bien, mayormente cuando Dios envía a su Hijo, chicos, cuando Dios envía a su Hijo, a Jesucristo para salvarnos del pecado, lo envió para salvarnos mayormente del pecado original, ¿Por qué? Porque todo Me cristiano había encanta. nacido con el pecado original, Cuando Jesús muere en la cruz, de nuevo se abren los cielos, el paraíso para todos los cristianos. ¿Sí? Muy bien, a ver, seguimos. El pecado es cualquier acción, sentimiento, pensamiento que va en contra de las normas de Dios.
que va en contra de las normas de Dios, de los mandamientos, de las bienaventuranzas. La Biblia dice que pecar puede ser algo malo e injusto a los ojos de Dios. Y lo es. Y lo es. ¿Ya? Y lo es. Y no hacer lo correcto. Y no hacer lo correcto. En los idiomas originales de la Biblia, las palabras que se traducen como pecado significa fallar al tiro. Fallar. ¿Por qué dice fallar al tiro? Porque fallo a Dios. Fallo a Jesucristo. Fallo. Por ejemplo, la Biblia habla de un grupo de soldados del antiguo Israel, los soldados del antiguo Israel, que eran tan hábiles con la onda que eran capaces de acertar sin fallar al tiro al blanco, a lanzar una piedra. Si se tradujera literalmente, esta expresión diría, no pecaba, ¿no? A ver, por tanto, pecar es no alcanzar el objetivo de cumplir con las normas perfectas de Dios, no cumplir con sus normas, no cumplir con sus mandamientos, no cumplir prácticamente con las leyes sagradas, no cumplir prácticamente con las leyes divinas, ¿ya? Como Dios es el creador, Dios es puro, ¿ah? Dios es puro, Dios es santificador, Dios es prácticamente consolador, prácticamente tiene el derecho de establecer normas sobre la humanidad. ¿Por qué? Porque nosotros somos imagen y semejanza real de Dios. Somos perfectos, quizás no todo, quizás no 100% somos, ¿no? Pero intentamos vivir en la perfección, ya con nuestros errores, con nuestras debilidades, pero tratamos, ¿sí? Pero tratamos, ¿ya? Muy bien, a ver, seguimos. ¿Se entiende hasta ahí? A ver, hable. Sí, profesor. Ahí está, Paja de Bermúdez, ¿ah? Ya pasa Paja de Bermúdez. No, recién le estoy viendo, ¿ah? ¿Ah? Muy bien, el pecado es una falta contra la razón, la verdad y la conciencia, dice, ¿no? A ver, ¿qué nos dice el Papa Juan Pablo II, ¿no? El Papa peregrino. Señala que el pecado bajo la apariencia de bueno y agradable es siempre un acto suicida. Muchas veces el Papa Juan Pablo II lo decía, ¿no? Todo cristiano que está disfrazado de oveja, pero se porta mal contra su prójimo, ya cometió el pecado más abominable de todos los tiempos. ¿Por qué? Por afuera es rosas y por adentro es temblores. Te muestra doble personalidad. Al mostrar doble personalidad, prácticamente estás cometiendo pecado. Para la gente soy el buenito, para la gente soy el solidario, para la gente soy el caritativo, para la gente soy el que trata de ayudar a los demás, pero llego a casa, maltrato a mi esposa, ofendo a mis hijos, ¿no? Hablo mal de ciertas personas, doble personalidad, pecado mortal también, lo considera la Iglesia Católica, pecado mortal. Un cristiano prácticamente tiene que vivir de acuerdo a sus hechos, no debe ser de doble cara, no debe ser de doble cara. Por ejemplo, en mi caso, a mí me gusta decirte las cosas tal como son, ¿no? Tal como son. Yo te digo las verdades, aunque así te duela, ¿no? Pero no me gusta hablar mal, ¿no? Por ejemplo, a mí no me vas a ver, no me vas a ver. Por ejemplo, ¿no? Si yo te digo la verdad, te lo digo. Pero a mí no me vas a ver, ¿no? Acá te estoy hablando bonito y voy después al promotor Eduardo, al promotor Guacho, y le digo, ¿no? Los alumnos del 5º año son así, son tales, no me vas a ver así. Si yo te digo, yo te lo voy a decir así, no personal. Personal. Si algo estás fallando, yo te voy a hacer quedar prácticamente al final de la clase, faltando 5 minutos y voy a hablar contigo, ¿no? ¿Por qué sucede? Me gusta ser así y así me formaron, ¿no? Y así me formaron. Ese es ser un buen cristiano, chicos. Ese es ser un buen cristiano. Muy bien, es grande la variedad de pecados que se cometen por egoísmo y por falta de visión sobrenatural. Pero Dios misericordioso quiere perdonar los pecados. Para eso vino.
Dios para eso mandó a Jesucristo, para tener el perdón de los pecados, el perdón de los pecados. ¿Acaso quiero yo la muerte del impío? Dice el Señor Dios, y no más bien que se convierta de su mal camino y viva. ¿Ves? Dios vino. Yo vengo a hacer la resurrección, la verdad y la vida. Todo aquel que esté en pecado busque la conversión y pueda vivir conmigo en el paraíso. Lo dijo Jesucristo, la conversión. La conversión. ¿Cuántos pecados, no? Por ejemplo, Pablo de Tarso, un gran pecador, perseguidor de los cristianos, se convirtió, ¿no? El rey Felipe, ¿no? Gran asesino en esos tiempos, se convirtió al cristianismo. Pecado, no mataba, se convirtió al cristianismo. Dios no te va a juzgar, ¿no? Si tienes un arrepentimiento total del corazón. Dios te va a perdonar. Por eso Dios nos puso, ¿no? La parábola del hijo pródigo. Todo aquel que se alejó por causa del pecado, Dios está dispuesto con los brazos abiertos a darte ese abrazo de amigo y perdonarte, ¿no? Y perdonarte, ¿ya? Muy bien, perdonarte. A ver, ¿qué más nos dice? El Evangelio nos repite este llamado a la conversión. Casi la mayoría de las parábolas del Evangelio nos llaman a la conversión. Conviértense, crean en el Evangelio. Y Jesús durante su vida perdonó muchas veces a los pecados. Perdonó. Por eso dijo, Jesús antes de hacer un milagro, ¿qué dijo? No, yo te perdono de tus pecados. Agarra tu camilla, levántate y anda. Y toda la gente decía, ¿quién es este que perdona los pecados? Solamente el Hijo de Dios puede perdonar los pecados. ¿No? Prácticamente Jesús para eso vino. Jesús para eso vino. Muy bien. Hay otro, aparte del pecado original, venial y mortal, chicos, hay el pecado contra el Espíritu Santo, ¿ya? No está acá. ¿En qué consiste el pecado del Espíritu Santo, chicos? Mayormente es la ofensa al Espíritu Santo. En no creer en el Espíritu Santo. Si tú no crees en el Espíritu Santo, ya cometiste pecado. Si tú no crees en el Espíritu Santo, prácticamente ya cometiste pecado. A eso se refiere Jesús, el pecado contra el Espíritu Santo. Aquel que comete el pecado contra el Espíritu Santo en la tierra y en el cielo no tendrá perdón, dijo Jesucristo. No tendrá perdón. Más hubiera sido que no hubiera nacido esa persona. ¿Por qué? Porque estás ofendiendo al ser más puro que es el Espíritu Santo. Al ser más puro que es el Espíritu Santo, ¿ya? Muy bien. Además de Dios, su poder divino a los apóstoles y a sus sucesores, ¿no? Para perdonarlos. Muy bien, hoy en día los sucesores de los discípulos son los sacerdotes, ¿no? Por eso los sacerdotes tienen la solución de liberarte los pecados, ¿no? ¿No? Yo te absuelvo de tus pecados, ¿no? En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. ¿Por qué? Porque esa tarea Jesús se los dio. Esa tarea prácticamente Jesús les dijo, ustedes perdonen los pecados. Todo lo que aten en la tierra quedará atado en el cielo. Todo lo que desaten en la tierra quedarán desatados en el cielo. ¿Ves, chicos? Prácticamente se trabaja de esa forma. Se trabaja de esa forma, ¿sí? Muy bien, ahí seguimos. Muy bien. El pecado mortal extraña la pérdida de la caridad y la privación de la gracia. ¿Ves? Perdemos la gracia totalmente, la gracia de Dios. Es decir, el estado de gracia sin el arrepentimiento. Es cuando el hombre no tiene arrepentimiento, ¿no? De haber cometido ese pecado. ¿Sí? De haber cometido ese pecado, ¿ya? Y mayormente le lleva a la muerte espiritual. Y cuando él muere físicamente, Dios le tomará cuentas. ¿Qué dijo Jesucristo? El precio del pecado es la muerte. ¿Qué está diciendo con la muerte? Es la condenación eterna. Que yo voy a ir a padecer en el infierno.
¿Qué debemos hacer si hemos tenido la desgracia de cometer un pecado mortal? Mayormente el arrepentimiento de corazón y confesión. ¿Sí? Confesión, acción de gracia para recibir la acción de gracia. ¿Ya? Acción de gracia, arrepentimiento de corazón, pedir perdón a Dios de corazón. ¿Qué consecuencias tiene la reiteración de pecados? Mayormente tiene la muerte. Vuelvo a caer una vez más. Al siguiente vuelvo a caer en el mismo pecado, La muerte. Nos arrastra a la muerte y también nos arrastra a los vicios. Por ejemplo, la pornografía. Es un vicio. Mayormente muchas personas. La pornografía. Le arrastra, ¿no? Cae una vez, otra vez, cae 3, 4, 5, 6 veces, cae por montón de veces, ¿sí? Cae por montón de veces. Y para terminar, chicos, ¿qué nos dice el Papa? ¿No? El pecado más grande de hoy es que los hombres han perdido el sentimiento del pecado. ¿Qué quiere decir el sentimiento del pecado, chicos? Que mayormente el hombre el hombre no se siente culpable de haber cometido esos hechos. No siente ese arrepentimiento de corazón, ¿ya? Algunas personas tienen lengua de serpiente, ¿no? Que les gusta hablar mal, ¿no? Lengua de serpiente. El Papa lo llama víboras a esas personas, víboras, porque hacen lo que hizo la serpiente con Adán y Eva, destruyen la paz, ¿ves? Destruyen la paz. Si una persona busca guerra en su familia, es orgullosa, soberbia, busca toda la clase de pecado, esta persona es la serpiente de la familia. Sí, es la serpiente de la familia. Es mejor cortar de raíz esto antes que contagie a los demás, ¿sí? ¿Se entendió hasta ahí, chicos? ¿Se entendió? Muy Sí, bien. A profesor. ver, Pájaro Bermúdez, dime un número. Los que están presentes, somos 18. 10. 10, a ver, 10, 3, 6, 7, 8, 9, 10. Crispín Rojas, prende tu audio. Crispín. Presente. A ver, Crispín, dirige la oración final, ¿ya? ¿Sí? Yo. A ver, comienza. Ya nos queda 5 minutos. A ver, Crispín. Crispín, te El Padre, escucho. ¿no? El ¿Cómo? Padre Nuestro, ¿no? El Claro, Padre la Nuestro. oración. Eso te lo dejo a tu criterio, ¿ya? A ver, comienza. Ya. Ojalá no me hagan bullo, pues me hace falta. Crispín está con Ya, sueño, creo. que no estés, le digo más bien que ojalá no me hagan bullo por acá porque me van a hacer falta. A ver, comienza, Crispín. Ya. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Amén. Dios te salve, María. Llena eres de gracia. El Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. En nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Muy bien, chicos, antes de dejar, solamente les exhorto que se sigan cuidando. Ya prácticamente este domingo en las elecciones, hay que rezar bastante quién va a ser nuestro futuro gobernante, ¿no? Sí, y este año ya prometen vacunarse todos los peruanos, ¿no? Y de ahí van a traer vacuna ya para los adolescentes, porque mayormente estuve escuchando las propuestas, ¿no? Ya se piensa en marzo del otro año volver a las clases presenciales, ¿no? Las clases presenciales, ¿ya? Dios mediante va a ser así y solamente nos queda rezar y orar. Muy bien, chicos, les dejo y que Dios y nuestra Santísima Virgen los bendiga. Pueden dejar la sala. Nos vemos.